El aire en la cocina se volvió espeso, casi tangible. La cuchara con la que removía el guiso cayó de mi mano, produciendo un tintineo metálico, que resonó en el silencio ahora roto por la revelación. No soy sordo. Nunca lo fui. Las palabras de Luis eran un eco en mis oídos, no por su volumen, sino por la magnitud de su impacto. Mis ojos, fijos en los suyos, buscaban una señal, una broma, un vestigio de la persona a la que creí conocer. Pero solo encontré una frialdad glacial, una calculada ausencia de emoción que me heló hasta los huesos. Mi vientre, abultado con la vida que habíamos creado, pareció tensarse, como si nuestro hijo desde su santuario presintiera la catástrofe. Sentí un vértigo atroz, la sensación de que el suelo no solo desaparecía, sino que se abría en un abismo oscuro bajo mis pies. ¿Qué? Oh. Mi voz fue un susurro roto, incapaz de formar una pregunta coherente. Luis no parpadeó. Su mirada era una sentencia, un veredicto, sin apelación. En ese instante, la imagen de él, el hombre al que había amado, el compañero silencioso que había jurado proteger, se desdibujó, revelando un monstruo, un manipulador despiadado que había tejido una red de mentiras en torno a mi vida. La cocina, antes un refugio de aromas hogareños, se transformó en una cámara de tortura, y yo, Ana, su víctima, me vi atrapada sin escape posible. Las lágrimas pugnaban por salir, pero estaban secas en mi garganta, ahogadas por la incredulidad y el terror. Era un chiste cruel, una pesadilla de la que no podía despertar. La realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. No era una pesadilla. Luis seguía allí, su presencia dominante, su mirada fija, implacable. Mi mente, en un intento desesperado por protegerse, hizo un salto en el tiempo, a un recuerdo, a uno de los muchos sacrificios que había hecho. Recordé el día que renuncié a mi sueño de abrir mi propia galería de arte. Era una tarde lluviosa, estábamos sentados en el sofá. Él, con su cuaderno y lápiz, me había escrito: Ana, sabes que mi condición requiere que haya alguien que me entienda perfectamente. Tu arte es importante, pero yo te necesito más. Te necesito a mi lado, dedicada a nuestra vida, a mí. Sus ojos, entonces, habían parecido tan vulnerables, tan llenos de amor y necesidad. Me había convencido de que mi atención completa era su única conexión con el mundo. Y yo, ingenuamente, le creí. Renuncié a mi carrera, a mi independencia, a mi voz, por la suya. Ahora, esa imagen se retorcía, se deformaba en mi memoria, revelando la farsa. No era vulnerabilidad lo que veía en sus ojos, sino manipulación. No era amor, sino control. Cada gesto, cada nota escrita, cada mirada de gratitud, era una escena teatral cuidadosamente orquestada. El guiso en la olla humeaba, ajeno al drama que se cocinaba a fuego lento en mi alma. El olor a tomate y especias, que antes me consolaba, ahora me revolvía el estómago. Mi cabeza daba vueltas, y tuve que aferrarme a la encimera para no caer. La traición tenía un sabor amargo, más amargo que cualquier cosa que hubiera probado. Luis, finalmente rompió su silencio. No para explicar, no para disculparse. Ana, repitió mi nombre, esta vez con un tono que no buscaba consuelo, sino control. No hay nada que entender, es la verdad. Su voz era perfectamente modulada, sin el menor rastro de la guturalidad que a veces simulaba en sus raras intentos de hablar, cuando la frustración lo abrumaba. Era la voz de un actor consumado. Su calma era desquiciante. ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de destruir mi mundo en una frase? ¿Por qué? Logré balbucear. Mis labios temblaban. ¿Por qué me harías esto? ¿Por qué la mentira? Él suspiró. Un gesto exasperado, como si yo fuera la irracional, la que no comprendía. Siempre ha sido así. Nunca fui sordo, solo no quise hablar. Es más fácil, la gente hace lo que esperas cuando piensan que estás indefenso. Tú, por ejemplo. Sus palabras eran puñales, fríos y afilados, que se clavaban directamente en mi corazón. Me observó, como si esperara una reacción, como un científico observando a un espécimen. No había remordimiento en sus ojos,
solo una extraña satisfacción, una arrogancia que nunca había percibido. Esta era la verdadera cara de Luis. El hombre que compartía mi cama, que me había prometido amor eterno, que me había convencido de tener un hijo juntos. Todo había sido un disfraz, una construcción meticulosa para esclavizarme. Mi mente intentaba desesperadamente buscar un motivo, una justificación, algo que diera sentido a esta crueldad, pero no encontraba nada. Solo el vacío, el eco de una vida entera construida sobre arenas movedizas. El shock inicial se transformó en una ira incandescente que quemaba mis venas. Un fuego arrasador que amenazaba con consumirme. ¿Más fácil?, grité, mi voz finalmente encontrando su volumen, aunque llena de rabia y dolor. ¿Más fácil para quién, Luis? ¿Para ti? Fue más fácil para ti verme estudiar el lenguaje de señas hasta la extenuación. Fue más fácil verme renunciar a mi carrera, a mis amigos, a mi propia voz, porque necesitabas mi atención completa. Mis manos temblaban, los puños apretados a mis costados. Fue fácil escucharme llorar en la ducha, creyendo que nadie me oía, sintiéndome sola, en un matrimonio silencioso, mientras tú escuchabas cada palabra, cada sollozo. La furia me desbordaba. Mis ojos, antes llenos de incredulidad, ahora, echaban chispas. Me acerqué a él. La distancia entre nosotros se acortó peligrosamente. Tú eres un monstruo, Luis, un manipulador enfermo. Él se mantuvo impasible, su expresión apenas inmutada. Ana, estás histérica. Cálmate. Su tono era monótono, buscando apagar mi fuego con su fría indiferencia. Pero sus palabras solo avivaron las llamas. No te atrevas a mencionarlo. No te atrevas a usar a nuestro hijo como una excusa para tu monstruosidad. Él es la prueba de tu engaño, la culminación de tu despiadada mentira. El aire vibraba con mi indignación. Nunca le había hablado así. Nunca había elevado mi voz a él. Ahora, no podía parar. Cada mentira, cada sacrificio, cada momento de soledad se acumulaba, exigiendo una salida. La cocina se había convertido en un campo de batalla. Y yo, Ana, estaba lista para luchar, aunque no supiera cómo. Mi mente, una vez más, retrocedió en el tiempo, buscando las grietas en la fachada que nunca vi. El día que lo conocí. Fue en una exposición de arte. Él, un hombre apuesto, enigmático, me había abordado con una nota escrita a mano, explicando que era sordo, y que mi obra lo había conmovido profundamente. Su mirada intensa, sus gestos elegantes, su aparente vulnerabilidad, me habían cautivado al instante. Recordaba nuestra primera cita, el arduo pero fascinante proceso de comunicación a través de notas y miradas. La ternura con la que me enseñaba algunas señas básicas. Ahora, todo eso se revelaba como una coreografía meticulosa. Pensé en las veces que me había parecido extrañamente consciente de ruidos a su espalda, o de conversaciones susurradas en la distancia. Tonto. Yo siempre lo había atribuido a su aguda percepción visual, o a mi propia imaginación. Es normal que sea más observador, me decía a mí misma. Compensa la falta de oído. ¡Qué estúpida fui! ¡Qué ciega! Las pequeñas inconsistencias, los destellos de una normalidad que yo me negaba a ver, ahora se iluminaban con una luz cruel, formando un patrón claro de engaño. Recordaba también cómo siempre desviaba el tema, cuando yo sugería buscar nuevas tecnologías o tratamientos que pudieran ayudar a su sordera. Estoy bien así, Ana. Contigo, estoy completo, me había escrito. Esas palabras, que una vez me parecieron la declaración de amor más pura, ahora eran la prueba más dolorosa de su manipulación. Me había hecho creer que yo era su mundo, cuando en realidad yo era solo su juguete. La furia me impulsó a la acción. No podía seguir en la misma habitación que él. Me voy. La palabra salió de mis labios con una resolución que me sorprendió a mí misma. Di la espalda a Luis, mi mano se extendió hacia la puerta, un instinto primario de huida. Pero antes de que pudiera alcanzar el pomo, su mano, fuerte y fría, agarró mi brazo. No vas a ningún lado, Ana. Su voz era baja, pero cargada de una amenaza implícita que me erizó los vellos de la nuca. El contacto físico me hizo retroceder.
Mi corazón latía desbocado contra mis costillas. Intenté zafarme, pero su agarre era férreo. «Suéltame, Luis». Mi voz se quebró. El miedo comenzaba a anidar en mi estómago junto con la ira. «No puedes retenerme». Él me giró para que lo enfrentara. Sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una intensidad diferente, una posesividad que nunca había visto. «Claro que puedo. Eres mi esposa. Llevas a mi hijo. ¿A dónde irías? ¿A quién le dirías? ¿Crees que alguien te creería?» Mi esposo fingió ser sordo durante años. Suena a locura, Ana, una mujer embarazada y desequilibrada. Su sonrisa era una mueca cruel, diseñada para sembrar la duda y el terror. Sabía que tenía razón. ¿Quién en su sano juicio creería una historia así? Él había construido la mentira tan perfectamente, tan intrínsecamente ligada a nuestra vida, que desentrañarla parecería una fantasía. Me sentí completamente atrapada. Su manipulación no terminaba con la revelación, se extendía a mi futuro, a mi credibilidad, a la mismísima razón. La desesperación se apoderó de mí, un pozo sin fondo que me succionaba. ¿Cómo podría escapar de este laberinto de mentiras que él había creado? Logré zafarme de su agarre, empujándolo con una fuerza que no sabía que poseía. Corrí, no hacia la puerta principal, sino hacia el teléfono en la sala. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba una voz amiga, una conexión con el mundo real que él había distorsionado. Marqué el número de mi madre, los dedos temblorosos, el corazón martilleando. Esperaba su voz cálida, su consuelo incondicional. Pero cuando ella contestó, las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. «Ana, cariño, ¿estás bien? ¿Suenas extraña?» Mi madre, siempre tan perceptiva. No podía decirle. No podía decirle que el hombre que ella admiraba, el yerno dedicado que le escribía notas conmovedoras de agradecimiento, era un farsante. ¿Cómo podía explicarlo sin sonar completamente loca? «Mamá, yo...» Las lágrimas finalmente se desbordaron, calientes y amargas, corriendo por mis mejillas. Mi garganta se cerró, impidiéndome formar una sola frase coherente. Estoy un poco cansada. Las hormonas, ya sabes. Fue la excusa más patética que se me ocurrió. Sentí la mirada de Luis desde la puerta de la cocina, una sombra oscura. Él lo había planeado todo. Había construido la trampa de tal manera, que mi propia voz, la verdad, sería mi peor enemigo. «Bueno, cuídate, mi amor. Y sal a tomar aire, te noto muy estresada». La preocupación en la voz de mi madre solo acentuó mi desesperación. Colgué, incapaz de seguir con la farsa. Estaba sola. Completamente sola en este infierno de verdades recién reveladas. El silencio de la casa, que antes me había parecido una especie de paz, ahora era un eco ensordecedor de su traición. La imagen de mis manos, ágiles y precisas, gesticulando en el aire para formar palabras, invadió mi mente. Flashback al principio, cuando Luis, con una paciencia que ahora me parecía diabólica, me enseñaba el lenguaje de señas. Recuerdo las noches, después de mi trabajo, o en lugar de mi trabajo creativo, sentada frente a él, repitiendo los movimientos una y otra vez. La frustración inicial, la alegría de cada pequeña victoria, la conexión que sentíamos al entendernos sin palabras. «Gracias, Ana», había deletreado una vez, sus ojos fijos en los míos, una sonrisa suave en sus labios. «Eres mi voz en este mundo silencioso». Esa frase, una vez un bálsamo para mi alma, ahora se retorcía en una burla cruel. Pensé en todos los libros que leí, los cursos que tomé en línea, las horas que invertí en dominar esa nueva forma de comunicación. Creí que estaba construyendo puentes, acercándome a él, creando un lazo inquebrantable de amor y comprensión. Pero en realidad, estaba cavando mi propia tumba, cegada por la ilusión de un amor que nunca existió. La necesidad que él expresaba por el lenguaje de señas, era otra capa de su farsa, una herramienta para mantenerme ocupada, dedicada, para asegurarse de que mi mundo girara exclusivamente en torno a su supuesta discapacidad. Cuánta ternura, cuánto esfuerzo, cuánto amor había puesto en cada gesto, cada seña. Ahora, ese amor se sentía profanado, mancillado por la cruel verdad. Cada movimiento de mis manos,
antes cargado de significado, ahora era un recordatorio de mi estupidez, de lo fácil que fui de engañar. Mi propia lengua, mi propia capacidad de hablar, se había marchitado por no ser necesaria en nuestro mundo silencioso. Y él, lo había oído todo. Mi mirada se posó en un viejo lienzo apilado en un rincón de la sala, cubierto con una sábana. Debajo mis pinceles secos, mis pinturas olvidadas. La galería que soñé abrir, la carrera que había abandonado por Luis. Recordé el aroma de la trementina, la textura de la pintura al óleo bajo mis dedos, la explosión de colores en mi mente mientras creaba. La alegría, la libertad, la identidad que encontraba en mi arte. Luis me había convencido de que era un lujo que no podíamos permitirnos, que mi tiempo y energía eran necesarios para cuidar de él y nuestro hogar. Su manipulación era sutil, se disfrazaba de amor y preocupación. Ana, eres tan talentosa, pero esa vida es tan exigente. Yo te necesito aquí fuerte y presente. Podemos encontrar otras formas de expresar tu creatividad, más cerca de casa. Yo, siempre buscando su aprobación, su felicidad, me lo creí. Me había alejado de mis amigos artistas, de mi comunidad creativa, poco a poco. Mi mundo se había reducido a las paredes de esta casa, a la rutina de nuestro matrimonio silencioso. La soledad, que a menudo me invadía, la atribuía a la naturaleza de nuestra relación especial. Ahora, esa soledad tenía un nombre: aislamiento. Una estrategia deliberada de Luis para cortarme de todo lo que me definía. Me había quitado mi voz, mi carrera, mi mundo. Me había despojado de mí misma, pieza a pieza, hasta que solo quedaba una sombra de la Ana vibrante y apasionada que alguna vez fui. Una sombra diseñada para servir a sus propósitos. La amargura se mezcló con un deseo ardiente de recuperar todo lo que había perdido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se recupera una vida robada, un futuro abortado? Luis estaba en la cocina, recogiendo la olla del guiso con una calma exasperante, como si nada hubiera pasado. Su silencio, una vez un muro impenetrable, ahora era una ventana a su abismo. Es increíble lo fácil que es, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible, pensando que yo no lo escucharía, o tal vez no le importaba. Con un poco de paciencia, un buen acto y una historia conmovedora, puedes tener lo que quieras. Limpió la encimera con un paño, sus movimientos metódicos. Ella era perfecta, talentosa, dulce, ingenua, exactamente lo que necesitaba para construir mi vida ideal. Una mujer devota sin pretensiones que girara en mi órbita, sin ruidos innecesarios, sin opiniones molestas, solo atención. Y el lenguaje de señas, una genialidad. La mantuvo ocupada, enfocada en mí, y aislada del mundo ruidoso que no quiero. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era como escuchar la voz de un demonio, revelando la verdadera naturaleza de su maldad. Pero la niña, eso sí que complica las cosas. Demasiados lazos, demasiada responsabilidad. Pero ya es tarde. Ahora está dentro. Tenga que encontrar la manera de controlarla también. Su risa fue un sonido hueco, sin alegría, puramente calculador. Cada palabra era un puñal, confirmando mis peores temores, mostrando la profundidad de su patología. No había amor, no había preocupación, solo una fría contabilidad de ventajas y desventajas. Había planificado esto, no solo mi vida, sino la de nuestro hijo, con la misma frialdad con la que un arquitecto diseña una prisión. La revelación de su verdadera voz era solo una extensión de su control, un recordatorio de que él siempre había estado al mando. Era un juego para él, y yo había sido la pieza principal. La noche cayó sobre la casa, envolviéndola en una oscuridad que antes consideraba reconfortante, ahora sofocante. Me arrastré a la cama, el cuerpo exhausto, la mente en un torbellino de emociones. Luis estaba acostado a mi lado, su respiración regular, como si el día hubiera sido ordinario. Su mera presencia era una tortura. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena de la cocina, las palabras, su mirada fría. El miedo se entrelazó con la rabia, creando un nudo en mi estómago. De repente, sentí un suave movimiento. Nuestro bebé. Una patada. Un recordatorio de la vida que crecía dentro de mí, inocente de toda esta maldad. Las lágrimas volvieron a surgir, esta vez, con una ternura dolorosa.
Este pequeño ser, mi carne y mi sangre, era el ancla en este mar de desesperación. Pero también era la razón de mi mayor vulnerabilidad. ¿Cómo protegería a nuestro hijo de este monstruo? ¿Cómo podría criar a mi bebé en un hogar lleno de mentiras y traición? El movimiento del bebé, antes una fuente de alegría, ahora era un recordatorio de la prisión en la que me encontraba. Sentía una responsabilidad abrumadora, una necesidad visceral de ser fuerte, por él o ella. Pero la fuerza se me escapaba, disipada por el horror de la realidad. Mis pensamientos se tornaron oscuros, desesperados. ¿Cómo podría escapar? ¿A dónde iría sin dinero, sin carrera, sin amigos cercanos, sin credibilidad? Las sábanas parecían envolverme como un sudario, y el silencio de la noche era interrumpido solo por el latido desbocado de mi propio corazón, y las silenciosas lágrimas que empapaban mi almohada. El sueño era un lujo que no podía permitirme, no en esta nueva, aterradora realidad. El amanecer se asomó por la ventana, tiñendo el cielo de un gris pálido. A pesar de no haber dormido, una nueva resolución se apoderó de mí. La desesperación de la noche anterior había dado paso a una fría determinación. No podía seguir siendo la víctima. No por mí, sino por el bebé que crecía dentro de mí. Luis aún dormía a mi lado, su rostro relajado, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Lo observé, la misma cara que había besado 1000 veces, la misma que había creído amar. Ahora, solo veía a un extraño, a un depredador. Me levanté sigilosamente, mis pies descalzos sobre la fría madera del suelo. Fui a la cocina, el mismo escenario de la catástrofe, y me serví un vaso de agua. La casa estaba en silencio, pero esta vez, no era el silencio opresivo de la noche, sino un silencio de anticipación. Mi mente, que la noche anterior era un caos, ahora comenzaba a formular un plan. Pequeños pasos. Primero, necesito dinero. Segundo, necesito un lugar. Tercero, necesito una historia que pueda ser creíble. Nadie creerá lo de la sordera, pero debo tener una razón para irme. Una razón válida. Y mi mente corrió a los documentos, las cuentas bancarias, los ahorros. ¿Tendría acceso a algo? ¿Había ocultado Luis también el dinero, como lo había hecho con su voz? La incertidumbre era aterradora, pero la inacción era inaceptable. El miedo se mezcló con una oleada de adrenalina. Ya no era la Ana ingenua y sumisa. Era una madre. Y una madre lucha por su hijo. Había llegado el momento de recuperar mi vida, mi voz, y mi futuro, pieza a pieza, de las garras de este manipulador. La guerra acababa de empezar. Un recuerdo amargo y doloroso me asaltó mientras preparaba mi café. La imagen clara de una conversación telefónica, con mi madre. Estaba sentada en el sofá, desahogándome sobre lo sola que me sentía a veces en la casa, lo abrumador que era el cuidado constante de Luis, la falta de una voz que me respondiera más allá de mis propias palabras y señas. Mamá, a veces siento que soy la única que habla en este matrimonio. Él es tan dependiente de mí, y yo, solo quisiera sentirme escuchada, entendida, sin tener que traducir cada pensamiento. Luis estaba en la otra habitación, leyendo un libro, o eso pensé. Recuerdo haber bajado la voz, por respeto a su silencio, por no querer que se sintiera mal por mi frustración. Recuerdo haber colgado con una sensación agridulce, convencida de que, aunque él no lo hubiera oído, yo me había desahogado. Y ahora, la cruel verdad, él lo había oído todo. Cada suspiro, cada queja, cada lamento de mi corazón. Había escuchado mi soledad y mi frustración, y no había hecho nada. Peor aún, había permitido que persistieran, incluso se había regocijado en ellas, porque reforzaban su control. La imagen de él, aparentemente absorto en su libro, ahora se transformaba en la de un depredador al acecho, disfrutando de mi vulnerabilidad. Esa noche, me había abrazado con una ternura que yo interpreté como consuelo, como una conexión silenciosa. Ahora sé que era una forma de reafirmar su poder, de deleitarse en mi ignorancia. Él había usado mi bondad, mi empatía, mi amor, como armas contra mí. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo había fingido su sordera,
sino que había absorbido cada una de mis emociones, mis debilidades, mis secretos, sin piedad, usándolos para afianzar mi prisión. El café se enfrió en la taza. Su aroma, antes reconfortante, ahora insípido. Luis entró en la cocina, su rostro con la misma calma exasperante de siempre. «Buenos días, Ana. ¿Dormiste bien?» Su voz, casual, me revolvió el estómago. No había rastro de la bomba que había soltado la noche anterior, ni de la confrontación, ni de mi dolor. Era como si esperara que yo también actuara como si nada hubiera pasado. Pero la Ana sumisa había muerto. «No, Luis. No dormí bien. ¿Y tú? ¿Dormiste bien después de confesarme la cruel farsa en la que has convertido mi vida?» Mi voz era fría, controlada, carente de la furia histérica de la noche anterior, lo que parecía descolocarlo ligeramente. Él dejó de servirse café. «Ana, ya hablamos de esto. No hay nada más que discutir». Intentó desviar la mirada, pero yo no se lo permití. «Sí, hay mucho que discutir. Hay años de mi vida que me has robado. Hay una carrera que abandoné. Hay un lenguaje que aprendí por ti. Hay una soledad que creí inevitable. Hay un hijo que está por nacer en medio de tu mentira». Me acerqué a él, mis ojos fijos en los suyos, buscando cualquier atisbo de humanidad, de arrepentimiento. «Quiero saber por qué. No con tus excusas baratas de «es más fácil». Quiero la verdad cruda, Luis. ¿Por qué este nivel de crueldad?» Él suspiró, exasperado, pero esta vez, su exasperación no era solo un acto. Había una fisura. Porque me gustaba el poder, me gustaba que me necesitaras, que tu mundo girara en torno a mí, me gustaba que fueras mi refugio silencioso, mi devota compañera. Y me funcionó, ¿no es así? Tenías todo lo que una mujer podría desear, una casa hermosa, un esposo que te adoraba, y una vida plena dedicada a él. La arrogancia en sus palabras era un veneno. No era arrepentimiento, era una justificación de su patología. La admisión de su disfrute por el poder y mi sumisión encendió una chispa de terror puro. No era solo un mentiroso, era un sociópata. ¿Una vida plena?, repetí, mi voz temblorosa de indignación. ¿Plena de mentiras? ¿Plena de sacrificios que no valían nada? ¿Plena de una soledad que tú cultivaste? Retrocedí un paso, sintiendo la necesidad de poner distancia entre nosotros. La frialdad de su mirada se intensificó. «No seas dramática, Ana. Tuvimos una buena vida, y la tendremos. Tú te quedarás aquí, el bebé, y tú son míos. No hay nada que puedas hacer al respecto». Sus palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, eran una amenaza directa. Ya no se molestaba en disimular su posesividad, su control. «¿Crees que puedes mantenerme aquí contra mi voluntad?» Mi voz se elevó, desafiante, aunque por dentro sentía un miedo gélido. Él sonrió, una sonrisa sin alegría. «Tu credibilidad es nula. Tus cuentas bancarias están ligadas a las mías. Tu carnet de conducir caducó hace meses, ¿recuerdas? Te convencí de que no lo necesitabas y yo te llevaba a todas partes. Tus amigos están dispersos o alejados por tu dedicación a mí. ¿A dónde irías? ¿Y cómo?» Cada frase era un clavo en mi ataúd, revelando la profundidad de su planificación. Había pensado en todo. Había desmantelado mi vida de forma tan minuciosa que ahora no tenía salida. Pero hay más, Ana. Hay cosas que preferirías que no salieran a la luz, secretos de tu familia, por ejemplo. Pequeños detalles que, si se revelaran, podrían causarles un gran dolor. Sus ojos brillaron con malicia. Mi sangre se heló. Este hombre no solo era cruel, era despiadado. La revelación de su sordera era solo la punta del iceberg de su depravación. Él tenía el control, y lo sabía. Y yo, Ana, estaba completamente acorralada. La amenaza contra mi familia me golpeó con la fuerza de un rayo. Este hombre era capaz de cualquier cosa. No podía arriesgarme a que les hiciera daño. El pánico inicial se convirtió en una lucidez desesperada. Necesitaba ayuda, pero no podía exponer toda la verdad de golpe, no si ponía en riesgo a mis seres queridos.
Salí de casa con la excusa de ir a la farmacia, asegurándome de que Luis me viera. Caminé por la calle, mis piernas temblorosas, cada paso era una lucha. Necesitaba un punto de contacto, alguien que pudiera escucharme sin prejuicios. Mi mente se volcó a Clara, una antigua compañera de universidad, abogada. Siempre había sido práctica y sensata. Le envié un mensaje de texto rápido. Clara, necesito hablar contigo urgentemente. Es grave. ¿Tienes tiempo hoy? Mi corazón latía desbocado mientras esperaba su respuesta. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Ana, claro. ¿Qué pasó? Estoy en la oficina hasta tarde. Pásate si puedes. Un pequeño rayo de esperanza. No podía contarle toda la historia por teléfono, ni tampoco al inicio de la conversación. Tendría que ser cautelosa, medir mis palabras. La idea de que Luis pudiera tener los medios para dañar a mi familia era una espada de Damocles sobre mi cabeza. Tenía que ser inteligente, jugar su juego sin que él lo supiera. La farmacia era una distracción, una coartada. Mi verdadero destino era el estudio de Clara. Tendría que inventar una historia plausible para justificar mi huida, algo que Clara, como abogada, pudiera entender y actuar sobre ello, sin tener que desvelar la locura de la farsa de la sordera. La calle, antes un camino más, ahora se sentía como un sendero hacia la libertad, o hacia un peligro aún mayor. Cada encuentro con el mundo exterior era una prueba, una posibilidad de error. Mientras caminaba hacia la oficina de Clara, mi mente, una vez más, se refugió en un recuerdo, esta vez, el más doloroso de todos, el día de nuestra boda. El sol brillaba, el aire estaba lleno de risas y el aroma de las flores. Recuerdo el brillo en los ojos de Luis mientras me esperaba en el altar, su mano haciéndome señas para que me acercara. Nuestras promesas, escritas en un pergamino que yo leía en voz alta, mientras él firmaba con sus ojos, y su sonrisa, pom pom pom. Te prometo amor eterno, respeto incondicional. Y ser tu voz en el mundo, había dicho, con una emoción que me conmovía hasta las lágrimas. Y él, con la misma intensidad, me había prometido ser mi compañero silencioso, mi refugio. Ahora, esas palabras eran veneno. Cada imagen de ese día, que una vez fue el más feliz de mi vida, se retorcía en una burla cruel. El vestido blanco, símbolo de pureza, ahora me parecía un sudario para mi ingenuidad. Los brindis, los bailes, la alegría de nuestras familias y amigos, todo había sido una celebración de una mentira magistralmente orquestada. Me engañó a mí, a mi familia, a todos los que nos amaban. La creencia en la pureza de nuestro amor, en la nobleza de su condición, había sido mi debilidad más grande. La forma en que sus padres hablaban de su lucha con la sordera, la admiración por su fortaleza, todo encajaba perfectamente en su narrativa. No había ni una sola fisura que yo hubiera podido percibir, no una señal que me alertara del abismo bajo la superficie. El recuerdo de esa felicidad, ahora tan irreal, era una puñalada. Había entregado mi corazón, mi vida, mi futuro a un fantasma, a una ilusión. La amargura se me subió a la garganta. La traición no era solo personal, era una profanación de lo sagrado. El amor que sentía por él, se había transformado en un odio frío y cortante, un odio que no esperaba sentir por nadie, y mucho menos por el padre de mi hijo. Al llegar a la oficina de Clara, mi determinación se había endurecido. Ya no era solo huir, era luchar. No solo por mí y el bebé, sino también para exponer la verdadera cara de Luis. No podía permitir que este hombre siguiera con sus manipulaciones, que dañara a otras personas, o que, incluso, intentara manipular a nuestro hijo. Clara me recibió con un abrazo cálido, sus ojos escudriñándome con preocupación. Ana, estás pálida. ¿Qué pasó? Me senté, respirando profundamente, y comencé a hablar, omitiendo cuidadosamente la parte de la sordera fingida, sabiendo que era demasiado inverosímil para empezar. Luis ha cambiado. Se ha vuelto muy controlador, abusivo, emocionalmente. Las palabras eran difíciles de pronunciar, pero sentí una extraña liberación al verbalizar al menos parte de la verdad. Me ha aislado de mis amigos, de mi trabajo. Ha gestionado mis finanzas de tal manera que estoy completamente dependiente de él. Y ahora me ha amenazado.
Me dijo que si intentaba irme, revelaría secretos familiares que podrían dañar a mi madre. A mis hermanos. La mentira por omisión se sentía como una carga, pero era necesaria. Clara escuchaba atenta, su expresión cada vez más grave. Ana, esto es muy serio. Lo que describes es abuso psicológico y control coercitivo. Necesitamos sacar al bebé y a ti de esa casa de inmediato. Su voz era firme, su profesionalidad un bálsamo para mi alma atormentada. Necesitamos un plan de escape, recopilar pruebas si es posible. Y una orden de alejamiento. ¿Hay algún lugar seguro al que puedas ir? ¿Algún amigo o familiar que no sepa de sus amenazas? Asentí, sintiendo una punzada de esperanza. Este era el primer paso. El camino sería largo y arduo, pero no estaba sola. Y esta vez, no permitiría que nadie me silenciara. La revelación de Luis, aunque devastadora, me había despertado. Regresé a casa horas después, con el peso de la conversación con Clara, y el peso de mis propias mentiras piadosas. Luis estaba en el salón, viendo la televisión. El sonido de su voz, su risa falsa ante un chiste televisivo, me golpeó como un golpe físico. Parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ana, ¿por qué tardaste tanto? La farmacia está a 2 calles. Su tono era casual, pero su mirada era penetrante, escrutadora. Había mucha gente. Mentí, mi voz lo más tranquila posible. Y me encontré con una amiga. Charlamos un poco. Intenté sonar despreocupada, pero cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Él entrecerró los ojos. ¿Amiga? ¿Cuál amiga? Creí que ya no hablabas con nadie. Su voz se volvió helada. La fachada de normalidad se desmoronaba. Era una prueba, un interrogatorio velado. Una antigua compañera de universidad, Clara. Hacía tiempo que no la veía. Mi corazón martilleaba. ¿Había dicho algo mal? ¿Había descubierto algo? La tensión en el aire era palpable, una cuerda estirada a punto de romperse. Él me observó durante un largo momento, sus ojos buscando cualquier signo de debilidad, de engaño. Ah, Clara, la abogada, interesante. Una sonrisa lenta y siniestra se extendió por sus labios. Sabía que sabía. O al menos, sospechaba. El juego de la gata y el ratón había comenzado, y yo era el ratón, pero esta vez armado con un plan. La cena transcurrió en un silencio tenso. El ruido de los cubiertos contra los platos era el único sonido, cada bocado un acto de resistencia. Me sentía observada, analizada, cada movimiento escrutado. La casa, que una vez fue mi hogar, era ahora una jaula de cristal, y yo la prisionera, con un ojo en el carcelero y el otro en la salida. No podía durar mucho más así. La tensión de la cena y el brillo en los ojos de Luis me confirmaron que no podía esperar. Esa noche, mientras Luis dormía, me levanté de la cama. Cada movimiento era calculado, cada respiración contenida. La luna llena iluminaba la habitación, proyectando sombras alargadas que danzaban con mi ansiedad. Me dirigí al armario, saqué una mochila pequeña que tenía escondida en el fondo, y comencé a empacar lo esencial. Algo de ropa, mis documentos más importantes, que milagrosamente había logrado guardar bajo llave en un viejo joyero. Un poco de dinero en efectivo que había ahorrado de mis gastos del hogar a lo largo de los meses, y la ecografía de nuestro bebé. Este pequeño papel era mi ancla, mi razón. No podía llevar mucho, no podía hacer ruido. Miré a Luis, durmiendo pacíficamente. El asco que sentía era inmenso, pero también una punzada de pánico. ¿Qué pasaría cuando despertara y me encontrara? No podía pensarlo. Dejé una nota en su almohada, escrita con el lápiz labial más rojo que encontré, una declaración. No soy una marioneta, Luis. Ni yo ni nuestro hijo. Se acabó la farsa. No era una despedida. Era una declaración de guerra. Mi corazón latía como un tambor mientras me deslizaba por el pasillo, abriendo la puerta principal, con una lentitud tortuosa, para evitar cualquier chirrido. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, una ráfaga de libertad. Miré hacia atrás, a la casa que había sido mi prisión. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, una mezcla de dolor por lo perdido y de euforia por lo que estaba por venir. Me giré, la mochila al hombro,
la mano protecto sobre mi vientre. El primer paso hacia una nueva vida, hacia la recuperación de mi voz y mi identidad, acababa de ser dado. La carretera estaba oscura y desconocida, pero por primera vez en años, sentía que estaba caminando hacia la luz.